Bienvenidos a nuestra nueva plataforma. Migramos hace poquito de Facebook Live a Periscope. Así que bienvenidos todos. Bueno, pues vamos a empezar la transmisión de Periscope. Primera vez. Retomando un poco el tema que dejamos la vez pasada. Hablamos de tipos de carga en el hornillo. Hornillos altos, hornillos bajitos. Y dejamos como un poquito pendiente ese tema. Pues bien, el diseño de las pipas es similar al que se tiene con las copas de vino. Dependiendo de la forma y el estilo, se pretende un estilo de fumada particular. Imaginen, por ejemplo, lo que sería estar en la montaña, tomar un rico café, de ese calientito, cuando hace un frío abrasador, y se lo sirven en un jarrito. Pues es delicioso, ¿no? Pero ¿qué tal que se lo sirvieran en un vaso de cristal? Ya no sería tan rico, ¿no? Sigue siendo el mismo café y está preparado bien, pero ya no sería igual. Pensemos en un whisky. Si el whisky lo toman en un vaso old fashion, no sabe igual que si lo tomo en un vaso de unicel, aunque sea el mismo whisky. Con las pipas pasa algo parecido. Determinados modelos, determinados diseños están programados, están preparados para que la gente pueda disfrutar mejor cierto tipo de tabaco o cierta manera de fumar. Por ejemplo, el estilo Poker del modelo Chubby, una Chubby Poker, es recomendada para gente que fuma caliente o fuma rápido. La elección del brezo es irrefutable. En realidad es la mejor madera que existe para hacer pipas. No existe ninguna otra que le gane en cualidades. Sí existen maderas que de alguna manera son mejores en una característica particular. Por ejemplo, piensen en la madera balsa. La madera balsa es súper ligerita. Muchas veces más ligera que el brezo. Pero no tiene las otras cualidades, ¿no? Así tenemos un montón de características en las maderas que son superiores al brezo, pero de manera individual. Y ahí es donde gana el brezo. El brezo tiene muchas características que no son buenas para fumar en la pipa, pero todas juntas en el mismo bloque. Eso es lo que hace, lo que la hace magnífica. Sin embargo, no siempre se puede utilizar el brezo. No siempre se tiene la disponibilidad de esa raíz. O por decisión del artesano, porque lo quiere, porque lo desea, dispone no utilizar el brezo. Y eso es justo el tema que vamos a tratar hoy. ¿Cuáles son las maderas que pueden servir para fabricar pipas que no sean brezo? Bueno, pues como maderas alternativas del brezo tenemos una cantidad impresionante. De hecho, les voy a preparar un pequeño artículo que voy a publicar en mi página de WordPress. No sé si todo el mundo la conoce. Para los que no tengan el dato, la página de WordPress se llama apuntesdelobo.wordpress.com. Allí voy a montar un artículo en el transcurso de la semana, precisamente sobre el tema que vamos a tratar hoy. Ahí van a tener datos muy precisos sobre uno de los temas principales que estuve difundiendo en las redes. Era si conocían la razón por la cual el brezo no se quemaba. Recuerdo que Lobo Estepario comentó que se debía a la estructura molecular de la pieza, de la madera. No es la respuesta correcta. Y la barba, pues es que ya nos la quitamos. ¿Por qué es ignífugo? Ok, a ver, Ovidio. La razón de que sea ignífuga el brezo es particularmente porque no abre flama. Porque es una madera que cuando se presenta frente al fuego, no abre flama. La verdad es que sí se quema, sí se puede incinerar. Hemos escuchado esas historias tristes, ¿no? De pipas quemadas, pipas que han sido maltratadas y que terminan con un hoyo,
porque se quemaron. Entonces, el brezo sí se quema, pero a pesar de que es una madera, no prende como una mini fogatita, no hace flama. Entonces, la cantidad de calor que soporta, específicamente los BTUs que es capaz de soportar antes de empezar a incinerarse, es suficiente para que podamos disfrutar del tabaco. Bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo lo consigue? ¿Por qué otras maderas no lo consiguen? Bueno, la razón principal es porque tiene una altísima concentración de sílice. Esa es la razón principal. La razón principal de que el tabaco no afecte, el tabaco prendido no afecte al brezo, es la altísima concentración de sílice. Para que se den una idea, los vidrios, los cristales, están hechos con sílice. Entonces, de hecho es el material más abundante que existe en el planeta, el sílice. Y la madera de brezo lo toma, específicamente la raíz, tiene una alta concentración y eso provoca que en el hornillo se forme una capa vitrada, una capa refractaria que permite que aguante más la brasa. Por eso cuando se aculota todavía es más resistente al calor. Como un detalle adicional, les voy a comentar que no es la única madera en el mundo que existe que tiene esa alta concentración de sílice. Hay otra que se llama cepán. El cepán también tiene una alta concentración de sílice. Bueno, ese era como un dato alterno. Vamos a entrar un poco más respecto al asunto de las maderas opcionales. Particularmente el mundo de la pipa entró en crisis alrededor de la Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945 más o menos. El suministro de brezo se acabó, era muy difícil conseguirlo, era muy caro conseguirlo y la gente seguía demandando fumar sus pipas, pero no tenía cómo. No encontraba la manera de disfrutar del tabaco. Y ahí empezaron las opciones. Ahí empezaron a proponerse maderas alternas. Por ejemplo, una de las primeras maderas que se utilizó fue el boj. El boj es una madera que utilizó la casa Chacón antes de que se convirtiera en la primer fábrica de Saint-Cloud. Muchos de ustedes saben que Saint-Cloud se convirtió o es algo así como la capital del mundo de la pipa. Y la primera fábrica que se asentó en ese lugar fue Chacón. Justamente fue esa fábrica. Pero antes de que llegara a ese punto, la casa estaba en un pueblito de Francia que se llamaba Avignon. Y era el proveedor. Denme un segundo. Era el proveedor de las pipas para los veteranos de Napoleón alrededor de 1825. Y las trabajaban con boj. Era la madera adecuada. Pero no es ni la única opción, ni la única madera que existe. Por ejemplo, la casa Stanwell, todo el mundo sabe que empezó con Haya, la madera Haya. La marca Rob, pues es famosísima por sus trabajos en cerezo. Y así existen multitud de opciones. Por ejemplo, hay una madera que se llama manzanita. Algunos la confunden con el manzano, pero es una madera distinta, una madera diferente. Que tiene muy buenas características para fumar tabaco. De hecho, es de la misma familia de las ericáceas. Probablemente los primeros en utilizar la manzanita fue el fabricante para Kay Goody. O pudo haber sido Mission Briar para pipas Monterrey. Son los que se tienen registro más antiguo de haber utilizado la madera de manzanita como una opción para trabajar una madera que no fuera brezo. Pero más que hablar de todos estos ejemplos, yo quisiera no contarles la historia de qué pasó con el mundo de la pipa y qué materiales se utilizaban en aquel entonces. A mí me gustaría que todo el mundo tuviera la opción
de poder utilizar maderas propias, maderas locales, que experimentaran con opciones madereras si es que no tienen alcance al brezo o no les interesa utilizar el brezo. Y en ese sentido les voy a dar algunos criterios de selección. Unos criterios de selección para que ustedes mismos puedan elegir si es o no conveniente la madera. Porque el universo de opciones es casi infinito. Es impresionante la cantidad. Estoy investigando bibliografía y todavía no acabo. Es impresionante lo que hay. Bueno, entonces, ahí les van los criterios para elegir maderas que no sean brezo. Un segundín. Listo. Bueno, uno de ellos es la dureza. La dureza de la madera debe ser lo suficientemente adecuada para tener un buen desempeño. Evidentemente debe ser algo muy parecido al brezo, pero si me preguntan datos específicos de qué valor es el adecuado, bueno, les voy a decir que la dureza en todos los materiales se puede medir. De hecho, la escala que lo cuantifica se llama Brinell y es un método específico para saber qué tanta penetración o qué tanta oposición tuvo la madera, el metal o cualquier elemento a una presión específica, a una carga de trabajo específica y aporta un valor. Y entonces ya tengo una tabla de comparación en la cual puedo decidir o puedo especificar qué tan duro es mi material. Por supuesto, la misma tabla se puede llevar a la madera, pero se especializó el tema y se manejó un tabulador diferente, un tabulador específico para madera, que es una modificación del método Brinell y se llama Hanka. Es otro tabulador. Específicamente el brezo tiene un valor de 2.090 libras por pie. Entonces, cualquier madera que se acerque al valor de 2.090 libras por pie tendrá una dureza similar a la del brezo. Existen montones de tablas en internet que pueden ustedes descargar para empezar a leer, empezar a determinar cuáles se parecen de sus maderas locales, cuáles se parecen al valor que están requiriendo. Pero yo sé que el asunto de la Hanka puede ser un poco complicado, no tan conveniente. A lo mejor la madera de su local nadie la ha cuantificado, no saben exactamente qué valor tiene, pero la densidad suele ser un valor más asequible, más al alcance de todo el mundo, más dispuesto para que la gente pueda acercarse a entender cuál va a ser el comportamiento de la madera. Por ejemplo, donde venden suelos para tránsito pesado, parquet, todo eso, hablan más de densidad que de dureza. Y en ese sentido, hay que apegarnos a otro valor. Busquen en sus tabuladores parámetros cercanos a 0.72, que sería el valor del brezo. Aquí hay un detalle importante. El brezo es un material orgánico que puede tener más o menos humedad, estar más o menos tratado, haber sido de una planta que pasó un crecimiento un poco más complicado, y el material no tiene un valor así específico. Consideren que es un organismo o fue un organismo vivo. Entonces el resultado final puede no ser tan exacto. Entonces no seamos tan rigurosos. Pero la medida que les doy es adecuada. Es un parámetro bastante bueno, 0.72. De hecho, en el artículo que estoy preparando les voy a montar una pequeña tablita de comparación de una madera muy ligera, semipesada, pesada, etcétera, para que tengan la referencia. Porque a veces la falta de experiencia con el material nos da la sensación de una dureza equivocada. Por ejemplo, el roble, el cerezo, que mucha gente identifica como maderas muy duras, que cuestan trabajo estar cortando sobre ellas. La verdad es que son maderas semiduras. Igual, por ejemplo, que el fresno.
También entra a la familia de maderas semiduras. Entonces, qué sería una madera dura? La játoba, el ipe, guanje, el maple. Es muy curioso, y aquí voy a entrar a un problema que ha tenido la clasificación de las maderas. ¿Cómo sin querer la gente ha confundido la información? Originalmente, la categoría de maderas duras y maderas blandas no se refería a qué tan resistente o qué tan suave era la madera. No. Se referían más bien a las plantas de crecimiento rápido y a las plantas de crecimiento lento. Las plantas que crecían, o los árboles que crecían muy despacito, eran maderas duras. Y las maderas que crecían rápido, como las coníferas, eran maderas blandas. Es cierto que la velocidad de crecimiento aporta un poco sobre la textura final de la madera, pero no es un buen término que se puede utilizar de manera determinante. Por ejemplo, la madera balsa, que todo el mundo identifica como muy muy suave, de muy muy poca densidad, pudiera entrar en la clasificación de maderas duras porque su crecimiento es muy largo. Entonces, la contradicción confunde a muchos y es una confusión justificada, por supuesto. Entonces, para evitar esas confusiones, algunos otros cambiaron las clasificaciones o cambiaron el criterio de selección con otro tipo de parámetros. Por ejemplo, el origen. Se habla de maderas tropicales, que son las maderas exóticas. Pregunta Ovidio si el bálsamo es duro de verdad. No tengo el dato específico. No podría especificar. Es cuestión de buscar en los tabuladores. Comentaba sobre la clasificación de maderas tropicales, que son las maderas exóticas. Esa afirmación no pregunta. Gracias, Ovidio. Y las otras serían las maderas del hemisferio norte. Y esa clasificación de hemisferio norte todavía se divide en otras dos. Las resinosas, que serían todas las pináceas, y las frondosas. Las frondosas, que son maderas muy solicitadas en ebanistería, como por ejemplo roble, olmo, castaño, el nogal. El mundo de la madera es impresionante. A mí me tiene fascinado, porque cada madera es una criatura diferente, que huele diferente, responde diferente, se trabaja diferente, a veces para bien, a veces para un momento gozoso, y otras muchas de las veces es algo bastante desagradable. Huelen feo, se astillan, no responden bien a los cortes, es una cosa fatal. Pero a veces encontramos maderas que son intermedias, son suaves pero duras. Es decir, el meter un elemento de corte penetra fácilmente el trabajo a la cizalla, levanta fácilmente con un cúter, con una escofina, con... sí, exacto. Por ejemplo, el palo fierro no huele rico cuando se trabaja, ¿no? Hay maderas que huelen a canela. Otros... Es riquísimo. Es impresionante. Y comentaba hace un momentito que hay maderas que son fáciles de trabajar, pero duras en su acabado. Por ejemplo, el fresno. El fresno se utiliza para hacer, por ejemplo, bats de béisbol, porque aguanta muy bien los golpes, pero es muy fácil de trabajar. No es como el encino, que cuesta mucho trabajo estar metiendo escofinas, estar cortando el encino, y sin embargo se puede rajar, se puede astillar con un golpe dado axialmente, ¿no? a la pieza. Esa es la razón por la cual determinadas maderas quedan terminados en ciertas actividades, en culatas de armas, en mangos para herramienta. Dependiendo del tipo de madera es la aplicación que se le da, porque cada madera tiene una característica diferente. Y eso es a lo que estamos tratando en este momento. Entonces, si ustedes se fijan en un parámetro de dureza, ya les di valores
para encontrar cosas parecidas al brezo. Si están buscando parámetros de densidad, qué tan pesada es la madera, no qué tan dura, qué tan pesada, ya también tienen los valores. Pero no es lo único en lo cual se pueden apegar. ¿Cómo puedo yo saber si una madera es adecuada o no para el asunto de las pipas? Nos podemos fijar dónde creció la planta. Cuando el brezo es una excepción a casi todas las reglas que estamos manejando porque es un arbusto o un pequeño arbolito, ¿no? Pero casi todas las maderas que sirven para hacer pipas son árboles y árboles grandes, muy grandes, que si crecieron en suelos con pH ligeramente ácido o ácido y terrenos arenosos, arcillosos, pedregosos, seguro que su madera es de crecimiento lento, seguro que su madera tiene hilos apretados, es una madera dura, una madera con una muy buena densidad que seguramente aguantará bastante bien la brasa. Mucho del problema de estas maderas es que todo lo que ganan en dureza, en resistencia, lo pierden en peso. Se convierten en piezas muy grandes en boca, con mucho esfuerzo de palanca, y eso no está tan padre, eso no está tan a todo dar, ¿no? Por cierto, en aquella época en la que no había disponibilidad de brezo y que se empezaron a manejar otras maderas, otros sucedáneos, en Estados Unidos, ¿se acuerdan de la fecha? Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. 1900... ¿No se acuerdan? Bueno, 1945. Entonces, alrededor de 1945, 1950, era muy preocupante para los fabricantes gringos que cuando exhibían un material ya con brezo conseguido, ya con brezo importado del Mediterráneo, no hubiera complicación o no hubiera dificultad con una acacia, un cerezo, una manzanita, las sayas de Stanwell. Entonces, correcto, 1947. Lo que hicieron fue estampar y entonces tenemos efectivamente en pipas de los 50, es una buena manera para datarlas, el impreso de Imported Briar, que no era más que un calificativo para hacer notar que era con brezo de adeveras. Algunas otras, sobre todo inglesas, empezaron con Real Briar, o sea, brezo verdadero. La misma razón. Pero el Real Briar no es tan correspondiente a esa fecha. Lo montaron las pipas inglesas cuando querían hacer notar que no tenían vínculo con los fabricantes franceses. Pero eso es otra historia. Bueno, entonces les comentaba que otra manera de elegir es por el tipo de suelo donde creció la planta. Ok. Pero no es bueno, y esto lo preguntaba Antonio Cruces, agarrar cualquier madera y empezar a trabajar, fumarla, intoxicarse, morirse y luego echar la culpa al lobo, ¿no? Eso no se puede hacer. Primero tienen que investigar sobre la peligrosidad o la potabilidad de la madera. ¿Qué tan sana, qué tan conveniente es para usarse con una práctica de este tipo? Existen maderas venenosas. Por ejemplo, el tejo y el colorín son maderas tóxicas. Voy a tomar el ejemplo de Antonio, que preguntó específicamente por el Chechén. No sé si nos están viendo gente de la Riviera Maya. No sé si andarán por allí el grupo del Trunquerato. Pero todos ellos saben, porque es una planta que crece en su región, que el Chechén es una planta bastante ponzoñosa. Cuando a los turistas les va muy mal porque no la conocen. Entonces, cuando rozas la planta viva, obviamente, en tu piel se desarrolla en menos de 24 horas lo mismo que si tuvieras una quemadura de 3er grado. Duele como el diablo y además tarda muchísimo en quitarse. Preguntaba aquella vez Antonio, bueno, entonces yo he visto o yo sé que trabajan pipas en Chechén.
Por fin, ¿es venenosa, no es venenosa, es tóxica? ¿Sí o no? ¿Cómo está la cosa, no? Bueno, ahí va la respuesta. Muchas maderas, comentaba, son venenosas o son tóxicas en determinadas circunstancias con determinadas condiciones. Vamos a hablar específicamente del chechén. El chechén, cuando está vivo, cuando es una planta que tiene que está sembrada y está trabajando su metabolismo normal, desarrolla una savia negra que es bastante, ya lo había dicho, bastante incómoda para el ser humano y en general para cualquier mamífero, ¿no? Por cierto, me acabo de acordar que hay una historia sobre el chechén. En la época del reinado maya, se dice, se cuenta, que había un rey que se llamaba Chechén, pero además era un rey gandul, malintencionado, maltrataba mucho a su pueblo, abusivo, se permitía muchos excesos. Era malo, malo, pero en serio, era malo de verdad. Y pues lo que hizo el pueblo para liberarse de él fue hacer una especie de revuelta, lo tomaron preso, se lo llevaron a la selva y que lo entierran. Lo matan y que lo entierran. Y se supone que en ese lugar creció un árbol torcido que se llamó Chechén y de ahí viene su sentido desagradable, incómodo, indeseable para los seres humanos. Pero, como toda historia mala también tiene una parte buena, ahí les va la parte bonita de esa misma historia. Resulta que antes de que se levantara la revuelta, antes de que la gente finalmente decidiera cómo resolver el caso, quien les ayudó y quien les orientó fue una linda princesita, una guapa mujer maya, que se llamaba Chacá, y que pues ayudó precisamente a liberar de esta opresión y de este juicio insano que estaba viviendo la gente, ¿no? Y extrañamente, y esta es la parte bonita de la historia, extrañamente siempre, siempre, siempre donde existe un árbol de chechén, cerquita existe un árbol de chaca. Y el chaca es el antídoto para la molestia o la urticaria que causa el chechén. Entonces, se agarran hojas de chaca, se hierven, se hacen baños donde está la lesión, y con eso no inmediato, tarda un tiempo, pero con eso la gente puede sanar, puede quitarse el problema. Se llama chaca. Bueno, pues esa es la parte de la planta viva. Existen muebles de madera de Chechén, existen pipas de Chechén y existen otros elementos fabricados en Chechén. Pero es una madera que una vez tratada, curada, limpiada, permite liberar esas toxinas, eliminar esos taninos y hacerla una madera viable, una madera útil, que por cierto es muy bonita además, un poco pesada, pero es muy bonita esa madera. Entonces, se me ocurre que también podemos hablar sobre el tratamiento. Vamos a suponer que ustedes ya eligieron su tipo de madera. Vamos a suponer que ya determinaron que van a utilizar X o cual pedazo de madera, pero no saben cómo tratarlo. De entrada les voy a decir que la madera verde no sirve. Ningún tipo de madera sirve para trabajarla de manera inmediata. Es necesario secarla. Y para secarla se requiere pues de ciertos cuidados, cierta atención. Ahí está Johnny Wicks, nos comenta sobre la chaca, que es el remedio para el, para el chechén. ¿Tienes razón? Bueno, vamos a hablar primero del secado, el secado de las maderas. Básicamente existen tres maneras. ¿Quieres hacer una pipa de ocote, Antonio Cruces? Vamos a investigar al respecto. Conozco bien sobre la madera del membrillo y la madera del níspero y la madera del
¿Cómo se llama la de Navidad? La de las frutitas chiquitas que parecen manzanas. Por aquí lo anoté. El tejocote. Pienso que son más o menos de la misma familia. Me parece recordar que la que tú preguntas es de las rosáceas. Hay que investigar bien y vemos si se puede hacer. Pero bueno, lo primero que hay que hacer es secarla. Y existen tres maneras para secar la madera. Una, que es la más barata de todas, es al aire libre. Pero no le debe dar el sol. Quiero decir, no le debe dar el sol de un solo lado a la tabla. Preferentemente no es bueno que reciba caliente, frío, o sea, noche, día, noche, día. No es conveniente, no es conveniente que le pegue el sol de manera directa, pero cuando empieza a secarse puede acelerarse tantito el proceso. Bueno, no le debe dar el sol de manera directa y menos de un solo lado. Debe estar resguardada de la lluvia, porque si estoy procurando que se seque, pues no voy a dejar que se moje, ¿verdad? De más todo mi trabajo. Debe ser como las medicinas, un lugar fresco, seco y con corrientes de aire. Con corrientes de aire, de preferencia constantes. Entonces, un buen cobertizo a la sombra es lo adecuado, es una manera sencilla, pero no se debe dejar pegada al piso. La madera de gato de huizache, uña de gato. Es una buena opción. No he contado cuántas tengo ya preseleccionadas, pero son un montón. La cantidad de madera que existen para fabricar pipas es impresionante. Y sigue la lista, y sigue. No importa, Manu, aquí te leemos. Bueno, entonces les comentaba, no debe quedar pegada al piso porque los animales y los contaminantes se pueden absorber. De hecho, hay unas maderas que cuando empiezan a secarse, empiezan a chupar lo que tiene a su alrededor. Entonces, si están en un medio nocivo, tóxico, pues lo incorporan a la madera. Por cierto, una madera que se ha determinado que es venenosa, francamente venenosa, y que se utilizó por Dr. Grabow, precisamente por ahí después de la Segunda Guerra Mundial, fue el laurel de montaña. Chequen datos en la red, hay mucha información sobre su carácter tóxico en hojas, tallo, raíz, toda la planta es venenosa. Y Dr. Grabow la utilizó un buen tiempo, y además no fue el único. Existieron diferentes marcas que utilizaron el laurel de montaña para hacer pipas. La marca que utilizó Dr. Grabow fue Linkmans. Para que lo anoten y no las usen. Abusados, avisen a los que puedan. Bueno, entonces regresamos al asunto del secado. El secado lleva tiempo, mucho tiempo. Entre más dura sea la madera, más tiempo de secado conlleva. Y tiene que ver muchos factores. ¿Cuál es la humedad ambiental? ¿Cuál es la temperatura a la cual se está secando? ¿Cuántas corrientes hay? ¿Qué tan húmeda venía la madera de origen? Etcétera, ¿no? Para que sea una idea, una de las maderas que más he estudiado o más he tipificado que se utiliza para referencia comparativa con otras maderas es el roble. Bueno, el roble se ha determinado que casi una pulgada, poquito más de una pulgada, 2.7 centímetros, tardan en secarse de 4 a 10 meses. Una pulgada, 2.7 centímetros, tardan de 4 a 10 meses en secarse. Entonces, si yo tengo una ramita de 2 pulgadas, que es una varita, pues me puede llevar 2 años. Así, rápido, ¿no? El ébano es tóxico. ¿Quién lo dice? Ovidio Calvet. Es cierto. El ébano tiene una cierta toxicidad muy parecida a la del colorín. Pero, ya lo habíamos dicho, si lo tratamos, podemos eliminar esa toxicidad. De hecho, alguna vez alguien me preguntaba si podía trabajarse cualquier madera para hacer pipas. La respuesta es que sí. Se puede utilizar cualquier madera, inclusive las que utilizamos el ocote para hacer fogata, se puede utilizar para hacer pipas. Pero es un método tramposo. O sea, yo lo puedo primero estufar, le quito todos los taninos, le quito todas las esencias, toda la savia, luego lo puedo estabilizar, le incorporo elementos químicos,
lo cristalizo y ya está, ya lo puedo utilizar. Pero eso es medio tramposo, porque en realidad es convertir la madera en un elemento inerte. Y eso, pues, ya no tiene chiste, ¿no? Pudiera yo utilizar entonces una de acero, y no se me va a quemar tampoco, ¿no? ¿El colorín es tóxico? Sí, es tóxico. Tiene concentraciones de cianuro. De ahí viene su color rojo. Bueno, les comentaba que el asunto del secado hay tres maneras. Ya habíamos dicho de una, que es la de la paciencia, ¿no? Para que no tengan pierde, nosotros recomendamos en el taller de las pipas que las maderas no tengan menos de 4 años de secado para utilizarse. Ahora, ¿por qué a la hora de fumar da diferentes tonos? ¿De qué hablamos, Ovidio? ¿Cada material? ¿De qué material? Meerschaum, espuma de mar. Bueno, la segunda manera de secar la madera es con un horno de secado, que son cámaras controladas a una temperatura específica, con corrientes ventiladas que arrastran la humedad que se evapora, y se consigue un secado más o menos constante. Eso provoca que las torsiones naturales de la madera no se afecten tanto, y eso es bueno. Eso es bueno porque tengo madera más derecha, más limpia, y que una vez secada ya no se resquebraja, porque ya no tiene tensiones internas. Y el otro método, el tercer método, que pudiera parecer increíble, es metiéndole vapor. Entonces, en vez de sacárselo, en vez de sacarle agua, le meto vapor. Lo que provoco con el vapor es que arrastre la humedad, y cuando el vapor se enfría, aquello se desprende y libera la humedad que estaba atrapada entre las células. Tomemos en cuenta que estamos hablando de una materia orgánica viva. Entonces, cuando los troncos son recién cortados, el método del vapor es excelente. No solo mata las células de la planta, evitando degradación de la madera, sino que cualquier bicho, larva, etcétera, se extingue al momento, ¿no? Pero conforme la madera empieza a secarse, pues hay que empezar a tratarla de maneras diferentes. Por cierto, ¿alguien sabe de qué está hecho la madera? ¿De qué está construida la madera? Sí, es un compuesto orgánico y las células, pero ¿de qué es? ¿Qué materiales? El componente principal de la madera es la lignina. Es lo que le da la robustez, esa sensación de dureza, de tabla, es la lignina. Pero también participa la celulosa, que es la que se utiliza para fabricar el papel, y la hemicelulosa, junto a materiales extractivos, que son propios de cada especie. Cada especie tiene diferentes materiales extractivos. Algunos son los tóxicos que venimos mencionando, ¿no? Bueno, vamos a suponer que ya secaron su madera por el método sencillo, que es el de esperar. Antes de que se me olvide, cuando corten su pedazo de madera, Ovidio, celulosa, sí, es el segundo componente más importante. De hecho, de ahí se alimentan los gilófagos, los animales que comen madera. En realidad lo que comen es celulosa, porque la celulosa es una estructura muy grande de azúcar. Entonces, es algo parecido al almidón, no es lo mismo. Que los animales tienen la capacidad de desdoblar para convertir en elementos combustibles. Entonces, es una cadena muy, muy, muy grande que sirve de componente energético para nutrición de los gilófagos. Antes de que pongan sus maderas a secar, las que hayan elegido, las que hayan tenido fortuna de adquirir, justo donde está el corte de la pieza, vamos a imaginar que este es mi cachito de madera. Aquí lo cortaron, tras. La morata, el tabaco sabe diferente en cada uno. Morta, yo creo que te refieres a la morta. Que la morta, para los que no lo sepan, es una madera semifosilizada de roble, que se ahogó en pantanos y quedó ajena o liberada de oxígeno. Entonces, su deterioro no fue con oxígeno y eso provocó que medio cristalizara. Pero no es fósil como piedra, sino es semifosilizada. Probablemente el primero que empezó a trabajar la madera de morta con la intención de hacer las pipas
fue Patrice Sevilo. Tal vez. No estoy seguro porque de repente andar buscando en la historia no es tan sencillo, no hay tantos datos. Pero todo el mundo conoce a Talbert y a tanta gente que ha trabajado la morta de maneras tan bonitas y ahora tan al acceso de todo el mundo, ¿no? Prácticamente todo el mundo la puede trabajar ahora. Bueno, les comentaba, cuando hagan el secado de la madera, vamos a suponer que es su cachito. Ah, por cierto, les voy a presumir mi porta encendedor. Es un Bourgeois, ¿ah? De René Bourgeois. Bueno, el chiste es que tengo mi trocito de madera, aquí para no atorarme yo. Y justo donde está el corte, es bueno taparla con algún elemento que evite que mientras se seca se vaya a rajar y se parta toda la pieza. ¿Qué le puedo poner? Le puedo poner pintura vinílica, le puedo poner este pegamento blanco, brea. Hay infinidad de cosas. El chiste es que mantenga fija la parte final del cuerpo para que no se vaya a partir mientras se va secando. Bueno, parafina, ceras. Es buena idea. ¿Quién lo dijo? Manu Montalvo. Es cierto, es cierto. Y es muy fácil y protege la inserción de animales indeseables. Bueno, ya secamos la madera. ¿Qué seguiría ahora? Pues hay que destufarla, hay que quitarle los taninos. ¿Cómo se le quitan los taninos o cómo se le quita el material extractivo? Que es muy importante. Seguro que todos han leído que el brezo se cura y todo ese relajo. Porque primero se le quitan los elementos que no necesitamos. Todo el material orgánico que arrastraba la savia no lo necesitamos en una pipa y está tapando los poros. Y si no lo quitamos, se cristaliza. Y ya que se cristalizó, tapa todos los poros y esa madera ya no funciona tan bien. Entonces, para quitarlo, hay un montón de maneras. Les voy a dar una receta muy sencillita y esa la voy a incluir en el artículo. Lo que hay que hacer es sustraer toda la materia orgánica que es soluble en agua. Las plantas crecen con agua. Entonces, toda la savia, todos los componentes de la savia se pueden arrastrar con agua. Hay que sumergerla nada más en cualquier tanque con agua limpia, no salada, agua potable. Y es importante que cuando la sumerjan provoquen, porque algunas maderas flotan, provoquen que la madera se hunda. Y lo pueden hacer con piedras, ladrillos, qué sé yo. Pero muy importante que no utilicen fierro. No vayan a utilizar ningún material de fierro para hundir la madera. Eso es muy importante. Puede trabajar con un mordente y aquello se va a poner bastante feo. Bueno, hay que dejarla. Cada madera tiene su propio tiempo. Cada madera necesita determinado espacio para empezar a soltar todo ese material. Hay que hacer los recambios. Se cambia el agua, se pone agua nueva y así sucesivamente hasta que sea clara. Va a empezar a soltar un color sin importar la madera, como marrón, amarillo, rojo, café, colores tierra. Entonces, cuando el agua empieza a salir ya transparente, clarita, es el momento. Es el momento de hervirla. Ahora hay que abrir la estructura molecular para que lo que no terminó de salir de manera natural por capilaridad salga por calor. También las maderas resinosas, es que no llegaste pronto, Manu. Pero sí, todas las maderas se pueden tratar. El método que estoy diciendo no es para maderas resinosas. Se pueden tratar, pero de otra forma. Zapote, cocobolo. El cocobolo es el que huele a canela. Me gusta mucho cuando se trabaja. Pero hay que tener mucho cuidado porque el cocobolo puede causar alergias. Aguas con el cocobolo. Además, también genera unas astillas pequeñitas que... me estaba quedando sin pila, ¿eh? Ahí está ya. Bueno, aquí iba yo. Sí, es como picosón el cocobolo. Bueno, que llegue el momento de hervir la madera. Entonces, se puede hervir así completa, pero es un buen momento para partirla en trocitos, si es que no ha llegado ya trozada. Y no te preocupes, mano, el chiste es que lo hagamos todos partícipes, más divertido. Se hierve la madera ya cortada en trozos más o menos útiles para trabajar las pipas.
Y hay que hervirlo, y otra vez es lo mismo, hervirlo hasta que el agua salga clarita. Y ahora lo que sigue es dejarla secar. ¿Y se acuerdan lo que platicamos del secado? Bueno, pues hay que chutarse todo eso. En tiempo estamos hablando como de 2 años, 4 años. Esa es la bronca, o lo complicado, o lo caro de trabajar las maderas exóticas. No se pueden trabajar luego, luego. Eso tiene un costo. Por eso es que el brezo, que alguien trabajó, que alguien curó, cuesta tanto. Porque alguien se ocupó de toda esa tarea. Ustedes pueden hacer lo mismo con cualquier madera de las que platicamos, ya clasificada, ya organizada, pero sean pacientes, trabajen hoy y en algún tiempo posterior va a estar lista esa madera y no costó más que esperar. Bueno, ya que está lista la madera para utilizar, pues ya entramos al tema de fabricarla, ¿no? De hacer la pipa para disfrutar del tabaco. Bueno, pues yo creo que aquí le podemos parar con el asunto de la madera. Hay muchísimo más que decir, pero se los voy a escribir en un artículo que a los que no llegaron al principio, lo pueden encontrar en mi página de WordPress, que se llama apuntesdelobo.wordpress.com. Ahí voy a darles más información técnica, todo el listado de maderas que ¿se puede esterilizar la madera para hacer una pipa? Sí, sí se puede, pero no es tan conveniente. Por 2 razones, Ovidio. La primera es que la madera gana peso, gana muchísimo peso. Puede pesar el doble o el triple de lo que originalmente era. Y lo segundo, muchos de los estabilizadores son epóxicos o son resinas de tipo, ¿cómo se llaman los anillos estos aromáticos? Bueno, del tipo bencénico. Entonces, ese material, cuando se quema, cuando se combustiona, no es bueno para la salud. De hecho, se ha determinado que son cancerígenos. ¿Alguna otra pregunta antes de que me despida? Porque ya voy a cerrar. ¿Es tóxico? ¿Quién? ¿Quién, Manu? ¿Quién, Ovidio? Ya se contestan entre ustedes y yo todavía ni sé ni quién. ¿Por qué sabe diferente el tabaco en las diferentes? El estabilizado. El estabilizado puede ser tóxico. No siempre lo es, pero hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué sabe diferente el tabaco en las diferentes maderas? Porque son distintas. Por ejemplo, mira, todas las maderas que vienen de árboles frutales, todas las maderas, tienen un sabor dulce. Bueno, no, lo dije mal. Tiene una fragancia dulce, densa, como un ligero perfume, pero no un perfume molesto. Y a la fruta, ¿no? Al manzano, al guayabo, al níspero, al cerezo. Se les queda esa esencia. Y es una esencia que va impregnada por el tipo de taninos que componen a esa madera en particular, que cuando tú la fumas, lo arrastras un poquitín en el desarrollo de la fumada. Por lo mismo, determinados tipos de madera son convenientes para determinados tipos de tabaco. Por ejemplo, el nogal. ¿Quién lo dijo? RLP8. Exactamente, el nogal, que es el productor de nueces, sabe exquisito o se desarrolla fantástico con mezclas balcánicas. Es delicioso, 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 delicioso. El limón le va muy bien los virginias. Y así cada madera tiene ese toquecito, ese encanto, pero eso ocurre mientras no se termina de aculotar. En cuanto la pipa se aculotó, no más allá de 50 fumadas, esa característica se pierde. Se convierte en una cámara totalmente inerte, en la cual ya no participa la madera. Y lo ideal es precisamente que el aculotado proteja la madera. Que ese sería otro tema interesante. ¿Por qué el aculotado protege la madera? ¿Qué es lo que pasa? Que evita que se queme. ¿Por qué se convierte en una cámara refractaria eficiente? ¿A qué se debe? Bueno, jóvenes,
Ya quiero ir a cenar. Ya es tarde. Ya es domingo. Me despido. Pasen muy buena noche y un placer compartir la velada con ustedes. Hasta pronto.